al primer encuentro del conversatorio Conflictos sobre libertad religiosa en la jurisprudencia reciente de Chile y Argentina, organizado por el Centro de Derecho y Religión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el proyecto IUS titulado El concepto de ser humano en el sistema interamericano, dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. En esta ocasión tendremos el agrado de escuchar las disertaciones de las doctoras Juana Acosta y Soledad Bertelsen en relación con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero del año pasado en el caso Pavés Pavés versus Chile. En el caso en el cual tengan alguna pregunta, les pido que por favor la escriban en el chat y una vez que se terminen las exposiciones, vamos a seleccionar algunas y las leeremos en voz alta. Ahora bien, previo a realizar un breve resumen de los hechos centrales de este caso para luego dar comienzo a las exposiciones, escucharemos las palabras de bienvenida de la directora del Centro UC Derecho y Religión, María Elena Finstein. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para el Centro de Derecho y Religión de la Universidad Católica es una alegría inmensa realizar este par de conversatorios junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y en especial respecto de su proyecto IUS. El proyecto IUS se propone investigar cuál es la noción del hombre que surge de los instrumentos de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Saludamos en especial a su directora, que sabemos que en este momento está ausente y que la facultad de alguna manera está de duelo por la partida de un profesor muy querido. Y también saludamos a los directores de la Dirección de Derecho y Religión del proyecto IUS, a los profesores Juan Navarro Floria y a Octavio Loprete, con quien compartimos la membresía del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Cuando el Centro de Derecho y Religión de la Universidad Católica de Chile empezó su quehacer en 2005, no era fácil encontrar causas judiciales en Chile en las que se invocara una lesión, perturbación o amenaza de la libertad religiosa. No solo porque este tipo de causas no llegaban a tribunales, sino porque tampoco se evidenciaban atentados significativos y permanentes contra dicha garantía. Hoy estamos en un escenario completamente distinto. Por una parte, la libertad de religión y creencia sufre amenazas y perturbaciones, como Botón demuestra en nuestro país desde 2016 a 2022. En una cuenta no exhaustiva se registran 90 ataques a lugares de cultos predominantemente cristianos. Seguramente este tipo de atentados han significado que tanto nuestro país como también la Argentina, por otras razones, se encuentran en países categorizados como en observación, de acuerdo al informe de la libertad religiosa de la organización, de la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre de 2023, es decir, países en que se han observado factores preocupantes de reciente aparición que podrían conducir a un deterioro de la libertad de religión. También el escenario es distinto, en segundo lugar, porque este tipo de causas sí están llegando a tribunales tanto nacionales como internacionales. Es por eso que estamos reunidos aquí en virtud de la maravilla que nos permite la tecnología. Hoy por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Pavés contra el Estado de Chile y el 12 de septiembre por el caso Rueda. El tsunami cultural en el que estamos inmersos nos desafía a buscar todo aquello que nos une, a concentrarnos en lo que permanece y no cambia, a poner en el centro la dignidad de todo ser humano y en especial su dimensión espiritual. En esa contribución ponemos al servicio de todos los interesados el trabajo que realiza el Centro de Derecho y Religión a través del Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina y el Caribe, que se actualiza mensualmente, y la revista Latinoamericana de Derecho y Religión, que tiene 2 publicaciones al año.
Esperamos que esta sea la primera de muchas actividades conjuntas en la búsqueda de temas y soluciones de interés común. Agradezco muy especialmente a cada uno de los expositores que hoy día nos compartirán su experiencia y conocimientos y nos iluminan en nuestras reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, María Elena. Bueno, en cuanto a los hechos de este caso, la actora Sandra Pavés Pavés era docente de la asignatura de religión católica en un colegio que era administrado y financiado por el Estado chileno a través de la Corporación Municipal de San Bernardo. En agosto de 2007, el vicario para la educación de la diócesis de San Bernardo, obrando conforme a las facultades que le otorgaba la normativa chilena vigente en aquel entonces, y luego de tener encuentros con la actora, decidió revocar su certificado de idoneidad por cuanto se había hecho pública la relación afectiva que la actora mantenía con otra persona que era de su mismo sexo. Sí es importante tener en cuenta que conforme la normativa chilena, todo aquel docente de religión de cualquier credo necesita contar con este certificado de idoneidad a fin de poder ejercer. Ante este escenario, lo que hace la dirección del establecimiento educativo es, en primer lugar, decide no interrumpir su contrato laboral, mantener los beneficios de los que gozaba Sandra Pavés como profesora y a su vez le ofreció un cargo de inspectora general. Y con este nuevo cargo, además de, digamos, de su remuneración habitual como docente, recibiría un adicional por funciones directivas. Si bien estas nuevas condiciones fueron aceptadas por la actora decidió recurrir esta decisión del vicario para la educación de la diócesis de San Bernardo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, a través de una vía que acá en Chile se denomina el recurso de protección, pero que en otros países de América Latina le llamamos, o sea, sería lo que es como una acción de amparo o una acción de tutela en Colombia, por ejemplo. El hecho es que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechaza la acción interpuesta por Sandra Pavés y ese rechazo es confirmado por la Corte Suprema chilena. Ante este escenario, en octubre de 2018, Sandra Pavés decide presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última, ante el fracaso de la solución amistosa propuesta, decide someter el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recién en septiembre del 2019. En cuanto a la resolución del caso, obviamente esto va a ser tratado con mayor profundidad por las expositoras, pero bueno, lo que aquí interesa y brevemente, la Corte decide declarar la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad personal, vida privada, trabajo, garantías judiciales y protección judicial de Sandra Pavés Pavés. Ahora bien, hecho ya este breve raconto, escucharemos las reflexiones de Juana Acosta, quien es directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana. Es doctora en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un LLM en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Nueva York, es magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia y es abogada de la Universidad Javeriana. Te cedo la palabra, Juana. Muchísimas gracias, Milagros. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación y me encanta poder acompañarlos en este conversatorio para conversar sobre esta decisión que tomó la Corte Interamericana. Quizás con una aclaración previa, también es que en este caso en particular, en la audiencia pública, yo representé al Estado de Chile ante la Corte Interamericana. Me parece importante ser transparente con esto, pues porque evidentemente estoy muy a favor de la postura que tuvo el Estado en el proceso internacional y pues por supuesto eso también hace que tenga bastantes críticas a la sentencia de la Corte. Y dicho esto, digamos, yo quisiera empezar por decirles algo y es
que este caso, y esto es muy interesante porque justamente estamos en un conversatorio que tiene como centro también el tema de libertad religiosa, este caso tiene un tema muy central de libertad religiosa, que es muy evidente la tensión de este caso con la libertad religiosa. Y sin embargo, cuando uno lee el informe que la Comisión Interamericana presentó a la Corte, que es como una especie de demanda que se presenta a la Corte, que es el informe de fondo que somete la Comisión a la Corte Interamericana, uno encuentra que la Comisión no consideró que la libertad religiosa fuera un asunto importante en el caso Pavés. Y esto es muy relevante, lo pusieron de presente muchos de los peritos que nos acompañaron en el caso, algunos de las personas que presentaron amicus curiae, incluido aquí el profesor Navarro Flore, que está aquí presente. No, es increíble y parto de esa base porque es clave que ustedes lo sepan, que ya el hecho de haber logrado incluir la libertad religiosa como un tema ante la Corte, pues realmente fue algo importante. Y algo importante no solo porque efectivamente logró incluirse la discusión sobre la libertad religiosa en el caso, sino además porque la Corte Interamericana efectivamente reconoció que este era un tema muy importante y le dedicó un capítulo de la sentencia a la libertad de conciencia y de religión, el artículo 12 de la Convención Americana, cuestión que había sido completamente omitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también quisiera decirles que este caso, pues si bien es un caso emblemático de la Corte, pero se enmarca en un litigio estratégico más amplio. Este es un litigio estratégico que está detrás de este caso y que seguramente vendrán otros casos en el sistema interamericano y por supuesto también en las cortes nacionales, que está relacionado con una discusión importante que estamos teniendo sobre los alcances y los límites de la libertad religiosa en ciertos contextos, y particularmente en este caso en el contexto de la educación pública y de la educación privada. De manera que a medida que vayamos conversando sobre la sentencia, pues es importante preguntarse, más allá de lo que dijo la Corte en este caso, hacia dónde va la discusión, hacia dónde se quiere que vaya la discusión en el derecho internacional. Particularmente, muy recientemente salió un informe que yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de leer, en junio de 2023 salió un informe que ha sido conocido como el informe Madrigal, que es un informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Y digamos, en este informe es muy fuerte, como uno puede ver que ya en las relatorías de Naciones Unidas están considerando la libertad religiosa más que como un derecho que debe ser garantizado, protegido, promovido, se está empezando a ver como un obstáculo para la garantía de otros derechos, ¿sí? Y particularmente en este informe que llama mucho la atención porque lo alertábamos con Sole en su momento, que el litigio va un poco hacia poder decir que incluso el derecho internacional podría llegar a involucrarse en las doctrinas religiosas. O sea, ya no solamente poder decir cuál es la responsabilidad de los estados, sino específicamente poder interferir en las religiones, en las comunidades religiosas y en las doctrinas religiosas. Este informe en particular tiene unas recomendaciones dirigidas a las confesiones religiosas en relación con lo que el informe llama las narrativas y cómo esas narrativas no pueden discriminar a ciertas comunidades. Y por supuesto, el término discriminación, entendido de una manera muy general, con un contenido completamente abierto, se convierte en un elemento muy problemático y que puede ser muy peligroso para el ejercicio de la libertad religiosa y para la expresión individual y colectiva y la profesión de ciertas creencias dentro de las religiones. Entonces, analizando un poco la sentencia, pues les cuento que hacia allá va y por eso me parece interesante que sepan esto, porque la conversación de la Corte, pues obviamente no acaba en la sentencia para ver si seguirá su curso. En la sentencia de la Corte, me parece muy importante rescatarlo de libertad religiosa. O sea, que dijo la Corte, que es completamente nuevo porque no existían casi decisiones de la Corte sobre libertad religiosa, y aquí hay cuestiones importantes que rescatar de la sentencia.
que seguramente para estas discusiones posteriores van a ser súper claves. Entonces, la Corte efectivamente reconoce que la libertad de conciencia y de religión es un derecho fundamental de la Convención Americana, que debe estar en el centro de la protección de los derechos, y reconoce particularmente que el artículo 12.4 de la Convención, pues efectivamente, y este es un artículo que es clave dentro de la discusión del caso Pavés, le reconoce el derecho a los padres y a los tutores para que los hijos reciban la educación religiosa y moral, esto es clave, no solamente la educación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones, que es un derecho que está expreso en la Convención y que está expreso en otros tratados internacionales. Y recuerda la Corte, como lo había dicho en algunas otras sentencias, que eran pocas sobre este tema, que este derecho permite también la libertad de religión y de conciencia, permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o su creencia. Y dice expresamente que este es un derecho que es un cimiento de la sociedad democrática y que constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y su forma de vida. Y también reconoce las dos dimensiones de la libertad religiosa. Y en esto fue clave también el amicus del profesor Navarro, ¿no? Que tiene una dimensión individual, la libertad religiosa, pero también tiene una dimensión colectiva, ¿sí? Y esa dimensión individual y colectiva comprenden el derecho a la educación religiosa, que quizás es uno de los puntos más importantes de rescatar de la sentencia, en la que la Corte reconoce que existe un derecho a la educación religiosa. Y en esto cita varios instrumentos internacionales del derecho internacional que reconocen la libertad de manifestar la religión tanto en público como en privado, expresamente por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, que está en la Declaración Universal, el derecho a la religión de la Declaración para la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación, que incluye el derecho de todos los niños a gozar de una educación en materia de religión o convicciones conforme a los deseos de sus padres. En el mismo sentido, reconoce también que en el marco del derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra y el Comité Internacional de la Cruz Roja han reconocido que incluso en contextos de conflictos armados, los niños deben poder recibir educación de acuerdo con las convicciones de sus padres o tutores. Este es el nivel de la importancia de este derecho, que incluso debe ser reconocido en el marco de situaciones de emergencia y de conflictos armados. Cita al relator de Naciones Unidas para la Libertad de Religión, en donde el relator dice que no es solamente hay que proteger las creencias, sino a los creyentes y su libertad de profesar y expresar sus creencias individualmente o en comunidad, a fin de vivir su vida de conformidad con sus convicciones. ¿Sí? Hay otras cuestiones, otros instrumentos, pues que la Corte no tuvo en cuenta, que el Estado sí citó, ¿no? Por ejemplo, el relator de libertad religiosa del 2020 había ya advertido el aumento de leyes y medidas gubernamentales encaminadas a restringir el derecho a la libertad religiosa, particularmente en la enseñanza de religiones o creencias, y este mismo relator había dicho que el Estado, pues, no podía obligar a los padres, esto es clave, a permanecer neutrales cuando se trata de la educación religiosa de sus hijos. Y muy interesantemente la sentencia, para los que la han leído, pues lo sabrán, y los que no, es muy interesante poder leerla, no es una sentencia muy larga, la Corte a veces saca sentencias muy largas, esta no es muy larga, y no es muy larga, pero además no es muy bien argumentada, yo le he dicho también en público. Esta es una buena sentencia también para una clase de argumentación jurídica, independientemente de la postura que uno tenga, la sentencia falla mucho en argumentación, ya voy a hablar sobre eso ahorita también más adelante. La sentencia tiene un capítulo sobre el derecho a la identidad. Claro, para poder hablar de la no discriminación y de lo que ha considerado la Corte, que es el derecho a la identidad en materia sexual. Y cuando la Corte describe la identidad, no está hablando de convicciones en libertad religiosa, sin embargo, uno podría aplicar esas mismas consideraciones también a la libertad religiosa. Por ejemplo, la Corte dice que en el marco de la identidad, cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e intereses, y de organizar con la regla de la ley su vida individual y social conforme a esas opciones y convicciones. Esto aplica a la libertad religiosa. También dice la Corte, el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado, ante la sociedad, se traduce por su facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Esto lo dice la Corte en identidad, pero aplicaría perfectamente para identidad religiosa. Bien, esto es lo que yo rescato de la sentencia, no su desconexión en identidad, libertad religiosa, sino la primera parte, o sea, el reconocimiento de la Corte de que este es un derecho muy importante y que seguramente la Corte no podrá echarse para atrás en el sentido de decir se debe respetar en todas las circunstancias.
También es muy importante, y esto es lo segundo que rescato, que había una gran discusión sobre si el decreto 924 de Chile, que permite que los profesores, permite que sean las iglesias las que otorguen certificados de idoneidad a los profesores de las religiones en particular, o sea, los profesores que dictan sobre la religión en específico, porque esto es súper importante porque ha habido mucha confusión con esto. ¿No? Como lo decía ahora Milagros en el resumen de los hechos, la profesora Pavés no era profesora de religiones o de religión universal, ¿no? Era profesora de religión católica, ¿sí? Y los estudiantes podían voluntariamente ver religión católica o escoger otra religión para ver en el colegio de las 16 que están presentes y son permitidas por el Ministerio de Educación en Chile. Pero había una gran discusión sobre si el hecho de que las iglesias pudieran dar el certificado de unidad a los profesores era contrario a la convención. Una de las pretensiones de los representantes y de la comisión era que este decreto en sí mismo era contrario a las obligaciones internacionales de Chile. Y la Corte, y esto fue una ganancia muy importante del caso, afirma que no, que la posibilidad de que las iglesias den certificados de idoneidad a los profesores para dictar clases de su religión no es contraria a la convención. Por el contrario, dice que es una manera en la que se puede cumplir con el artículo 12.4 de la Convención del Derecho de los Padres a que sus hijos, y ojo la palabra que dice la Convención, a que sus hijos reciban la educación moral y religiosa de acuerdo con sus propias convicciones. Aquí a la Corte, lo que sí le quedó faltando a la Corte aquí es que la Corte fue un poco, digámoslo así, la Corte dijo, esto puede tener muy distintos modelos constitucionales y por tanto, pues cada país puede decidir cómo es que va a cumplir con este artículo 12.4 y esta es una de las maneras, no es contraria a la convención. Sin embargo, ya a la Corte le quedó faltando decir que los estados tienen que garantizar que los hijos, que los menores y los niños puedan recibir esta educación. Y eso, digamos, en un contexto en el que, como la propia Corte le dijo en este caso, frente al derecho a la educación, particularmente en los grupos más vulnerables, lo dice la Corte, la educación debe ser accesible a todas las personas, especialmente a quienes integran los grupos más vulnerables de hecho y de derecho sin discriminación alguna. La Corte dice esta frase con respecto al principio de no discriminación, pero es muy aplicable a esta discusión porque, como ustedes lo saben, en nuestros países, pues buena parte de la población no tiene la posibilidad de acudir a la educación privada, ¿no? Solo el 9% de los niños atienden escuelas privadas en Chile, en Colombia es el 17%. Muchas de estas cuestiones han sido desarrolladas en artículos también por ejemplo, por Sole, que les va a hablar ahorita, o por Tomás Enríquez, ¿no? No existen colegios privados en Chile que tengan orientación religiosa, por ejemplo, musulmana o budista, ¿no? Solo 3 tienen orientación religiosa judía. Esto no es solo un tema de educación de cristianos o de religión católica, esto afecta a todas las religiones. El 65% de las mujeres en Chile dice que debe sacrificar el cuidado de sus hijos por el éxito profesional, lo que significa que deben dejar tiempo considerable del día de sus hijos al cuidado de otros, ¿no? El 63% de los chilenos profesan una religión y en Colombia, por ejemplo, ese porcentaje es del 89.3%, ¿sí? Lo que significa que hay una gran población que no tiene acceso a la escuela privada, que solo tiene acceso a la escuela pública y que difícilmente sin un sistema que permita las clases, o no solo que permita, sino que garantice la posibilidad de que esos niños reciban clases de educación de su propia religión en el colegio público, pues difícilmente estaríamos cumpliendo con el artículo 12.4 de la Convención, que no debería ser garantizado solo y únicamente a las familias que tienen la posibilidad de acudir a las escuelas privadas, ¿no? Entonces, aquí, digamos, si bien la Corte reconoció que este decreto no era contrario a la Convención, pues le faltó, digamos, poder decir, mire, es que aquí es distinto, la Convención Americana es distinta, por ejemplo, al Convenio Europeo, incluso al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque incluye la palabra recibir. Los padres deben tener el derecho a que se garantice que sus hijas reciban esa educación, no solamente que el Estado tenga tolerancia frente a que en algunos sistemas constitucionales se reciba, sino que esto debe ser garantizado. Bien, eso como segundo punto. Ahora empieza, digamos, lo que ya es completamente crítico de la sentencia. Había una discusión muy fundamental sobre si la facultad de las iglesias de otorgar certificados de idoneidad a sus profesores es una facultad o no inherente a las confesiones religiosas, a las iglesias. Y aquí la Corte
se separa, Corte Interamericana se separa sin fundamento completamente de todo lo que han dicho los tribunales internacionales en la materia, que constantemente, tanto la Corte Europea, en el caso Fernández Martínez y otros, como en el caso Travas, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿sí? En la observación general número 22 y además en el caso Delgado Páez, tanto el sistema universal como el sistema europeo han reconocido constantemente que esta sí es una facultad inherente de las confesiones religiosas. Y no hay ningún precedente comparado que existe, que diga que tenga una conclusión distinta. Y todo esto se le puso de presente a la Corte y sin embargo, la Corte no solamente es el primer caso de una Corte internacional que dice esta no es una facultad inherente a las iglesias, esto es una facultad que el Estado delegó en las iglesias, pero es una facultad digamos, pública, sino que además la Corte no explica por qué se separa de todos estos precedentes. Siendo una Corte que en la mayoría de sus sentencias cita constantemente a la Corte Europea, a la jurisprudencia o a la doctrina del sistema universal, pues aquí se aparta completamente sin explicar por qué lo hace. Y ahí, digamos, sí ya empiezan los problemas argumentativos de la Corte, porque la Corte asume que porque hay diversos modelos constitucionales y el modelo de Chile decidió que efectivamente esta era una facultad de las iglesias, eso no significa que sea una facultad inherente. ¿Mm? Sin embargo, Chile había decidido en su sistema constitucional o había ratificado que esto sí era una facultad inherente y la propia Corte reconoce que los sistemas constitucionales tienen margen de apreciación en este tema, aunque no lo diga así porque a la Corte no le gusta la figura de margen de apreciación, pero en la práctica es eso. Luego, es bastante discutible que la Corte sea separado de este consenso internacional. Incluso cuando le pregunté en la audiencia al profesor Uprimi si había un consenso internacional en esta materia, pues él reconoce que sí. Otra cosa es que la Corte decida separarse de eso, pero ha debido explicar por qué se separa y no lo hace. La Corte guarda completo silencio frente a todas estas decisiones que ya habían proferido otros tribunales internacionales. Y con un problema adicional, y es que la Corte condenó al Estado de Chile debido a que sus jueces, en el recurso de protección que les contaba ahorita Milagros, no hicieron supuestamente, según la Corte, un control de convencionalidad para aplicar al caso el principio de no discriminación. Y sin embargo, la Corte ella misma no hizo ese test. O sea, mejor dicho, la Corte le dice a Chile, usted debió hacer un control de convencionalidad, ha debido aplicar un test de proporcionalidad y ese test, en sentido estricto, dado que la orientación sexual es un criterio sospechoso, habría dado lugar a que el recurso de protección hubiera sido ganado por la profesora Pavés. Entonces, la Corte condena a Chile por no hacer un test de proporcionalidad, pero la Corte misma no hace ese test de proporcionalidad. Cuando la Corte analiza si a la profesora Pavés se le violó o no se le violó el principio de no discriminación, la vida privada, el derecho al trabajo, la Corte no analiza los elementos del test, aunque sí los nombra, dice, estos son los elementos del test que tengo que analizar, y sin embargo, cuando la Corte va a hacer su razonamiento, pues básicamente lo que hace es decir, se violó el principio de no discriminación, eh, de alguna manera poniéndolo como prevalente sobre el derecho a la libertad religiosa. De hecho, se equivoca y en esa parte es un poquito interesante porque la Corte pareciera, cuando uno lee esa parte, uno dice ganamos porque dice el test al revés y dice los costos no superan las ventajas que hubiera tenido esta libertad religiosa y cuando uno ya, pero en conclusión, Chile violó. Pero es una sección muy corta y no hace el test de proporcionalidad, separándose también de varios de los precedentes de la Corte Europea en los que en casos muy similares de profesores de religión, en los que se les ha retirado el certificado de idoneidad e incluso se los ha despedido de distintas instituciones o personas que se dedicaban también a cuestiones de enseñanza de la religión y fueron despedidos, la Corte Europea ha encontrado que no hay responsable el Estado, particularmente analizando el elemento de proporcionalidad del test. Y aquí, en este caso, el elemento de proporcionalidad era absolutamente clave, porque como lo decíamos en los hechos, la profesora Pavés no fue despedida de la institución, se le permitió seguir en calidad de estatuto docente, es decir, efectivamente tenía un tratamiento público de docente, tuvo luego un cargo directivo, nunca
se le bajó el sueldo, se le cambiaron sus condiciones laborales, por el contrario, tuvo un aumento en el sueldo y ella pudo permanecer en la institución hasta su retiro voluntario y tuvo todas las condiciones que se le dan a los docentes cuando se retiran de la institución. De manera que aquí el principio de proporcionalidad pues era absolutamente clave, pues además de que era muy importante poder mostrar que efectivamente eran las iglesias las que tenían las que tenían la facultad inherente, luego esto no era una facultad que delegara el Estado en las iglesias, sino era una facultad que las iglesias podían tener dentro de las escuelas públicas y privadas, teniendo en consideración que esto no iba a afectar el estatus laboral de la profesora dentro de la institución. Entonces aquí sí es muy criticable pues que la Corte no haya hecho este test cuando efectivamente es la razón por la cual termina condenando el Estado. Dos cositas más y termino por el tiempo que tenemos, que me parece clave. Lo primero es mmm, la cuestión del derecho al trabajo también en relación con la libertad religiosa, que la Corte concluye que a la profesora Pavés se le violó el derecho al trabajo. Hay un voto disidente en este punto en particular de Humberto Sierra Porto, que es muy interesante porque, y lo está diciendo él, que pues digamos que está absolutamente, digamos, a favor de la Corte en su decisión de fondo, pero él dice, mire, la Corte no tuvo ni una sola evidencia argumentativa de por qué se violaba el derecho al trabajo, porque la Corte dice, se viola el derecho al trabajo en este caso a pesar de que no se le acabó el contrato, a pesar de que se le subió el sueldo, a pesar de que era una directiva docente, pero la razón por la cual se viola el derecho al trabajo es porque ella no pudo hacer efectiva su vocación como profesora de religión católica, ¿sí? Luego la Corte lo que termina diciendo es la única manera en que el Estado de Chile no hubiera violado la convención habría sido que a la profesora Pavés se le hubiera permitido seguir dictando su clase de religión católica. Y aquí hay una gran discusión que la Corte no la abordó, sobre, o mucho la aborda de una manera muy corta, simplemente diciendo que los argumentos no al lugar, pero sin abordar la discusión profunda sobre qué implica la idoneidad de un profesor de una religión en particular. Se le explicaba a la Corte que aquí la idoneidad no solo era de conocimiento y de doctrina, que sí los cumplía la profesora Pavés, sino que la razón o el requisito para el cargo particular, que era la profesora de religión católica, que no se cumplía en este caso, era el de idoneidad moral, no porque ella no sea una persona idónea moralmente en general, sino porque efectivamente los requisitos para el cargo exigían lo que se puede denominar una coherencia de vida de los profesores de religión católica, y aquí hay que aclarar que la cuestión con el problema que se encontraba con la profesora Pavés no era que ella pues tuviera una orientación sexual distinta, sino el hecho de que públicamente ya pues tenía un estilo de vida contrario a lo que ella misma tenía que enseñar como profesora de religión católica. Y esto era lo que chocaba con la idoneidad para ese cargo en particular. Ahora bien, las afirmaciones que ha podido hacer el vicario o las personas que son de la confesión religiosa no podían ser atribuidas al Estado, pues porque son actores privados. Y aquí la Corte lo que hizo fue asumir que porque el Estado delegaba la función, entonces, en ese caso en particular, lo que le hubiera dicho el vicario, lo que hubiera dicho los obispos, pues también era atribuible al Estado, cuestión que es muy problemática en términos de responsabilidad internacional, y hay muchas críticas también frente al elemento de atribución de responsabilidad internacional, que si uno lo lee, pues también es como, pues se queda uno pensando como no es muy claro por qué el Estado efectivamente es responsable internacionalmente, o sea, porque aquí hay atribución de responsabilidad. Entonces termino diciendo lo que les decía al comienzo, y es que sí hay una pretensión de la corrección de las doctrinas de las iglesias. Y aquí pues ya solo les va a hablar un poco más sobre el tema de las reparaciones, pero sí el litigio va hacia esta pretensión de que las iglesias tienen doctrinas inherentemente contrarias a los derechos humanos, ¿sí? Entonces un poco la pretensión, y lo decía también el profesor Uprimi en su peritaje, es que las doctrinas religiosas deben ser compatibles con la teoría de los derechos humanos. Y esto es pues muy problemático, ¿sí? Entonces yo le ponía, por ejemplo, esta pregunta al profesor Uprimi y le decía, eso significaría que, por ejemplo, un profesor de religión católica no podría enseñarle a sus estudiantes que en la religión católica las mujeres no pueden ser sacerdotes. ¿Mm?
y no había una respuesta muy clara a esa pregunta. Porque en el marco de los derechos humanos, si habláramos de cargos en una institución particular, no podría ser un criterio diferenciador pues, que fuera hombre o mujer, sabe que estamos hablando de equipos deportivos, que es una discusión distinta, pero para efectos del empleo público, por ejemplo, yo no podría diferenciar un hombre o una mujer, o no podría decir una persona con una orientación sexual distinta que no puede tener el cargo. Sin embargo, el comité de la OIT y el convenio 111 de la OIT pues han sido muy claros que cuando se trata de cargos relacionados con religiones y con creencias, pues por supuesto no son los mismos los criterios de no discriminación, dado que hay unas cuestiones inherentes a las religiones que son muy distintas a lo que hoy día entendemos en el marco general de derechos humanos. Entonces, pues yo dejaría ahí estas reflexiones iniciales. Estoy muy atenta y muy contenta de poder también oír sus preguntas y sus reflexiones. Muchísimas gracias, Juana, por compartir con todos nosotros tus análisis sobre los argumentos de la Corte. Ahora tendremos el agrado de escuchar a Soledad Bertelsen, quien es profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, en Chile. Cuenta con un máster en Derecho de Harvard Law School y un doctorado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame. Sole, te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y voy a titular mi exposición Más allá de la argumentación, ¿ya? Cómo las medidas de no repetición del caso Pavés contra Chile pueden afectar la libertad religiosa. La sentencia esta me recuerda, quizás es una comparación muy mala, pero a mí me recuerda en algo al caso del Mercader de Venecia, ¿ya? No sé si recuerdan que en esa obra de Shakespeare hay un juicio en que la sentencia se afirma que Shylock, el personaje principal, puede cobrar 1 libra de carne pero sin derramar ni una gota de sangre, ¿cierto? En otras palabras, algo imposible de realizar. A mí me pasa que en el caso Pavés, la Corte Interamericana confirma, como señaló muy bien Juana, la libertad religiosa, confirma que esta libertad protege la libertad de creencias, la posibilidad de dar clases de religión en establecimientos públicos, no lo niega. También confirma el que las autoridades religiosas puedan certificar la idoneidad de los profesores de religión, ¿ya? Sin embargo, esta sentencia condena al Estado de Chile a medidas de repetición que resulta imposible de cumplir sin violar esos principios de libertad religiosa que la misma Corte acaba de confirmar, ¿ya? A diferencia del caso Mercader de Venecia, yo asumo que la Corte Interamericana sí espera que su sentencia se cumpla, ¿ya? Y aquí es donde me parece a mí que parten como las dificultades de cómo llevar a cumplimiento estas medidas de no repetición que la Corte ordena al Estado de Chile. Entonces, por eso me refiero a que voy a ir más allá de la argumentación y ver cómo la sentencia en estas últimas medidas termina quizás afectando más la libertad religiosa, por lo menos en Chile, que es donde tenemos que aplicar estas medidas de no reparación, de repetición, perdón, más que la misma argumentación de la parte considerativa de la sentencia. Entonces, me voy a centrar en 2 medidas ordenadas en la sentencia. La primera señala que el Estado creará e implementará un plan de capacitación permanente a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente, ¿ya? Entonces, tiene que el Estado de Chile crear e implementar un plan de capacitación ¿a quiénes? A las personas encargadas de evaluar la idoneidad, es decir, a las autoridades religiosas. Aquí me encantaría que Juana me corrija si me equivoco, pero a mí me llama la atención que la Corte ordene un plan de capacitación a personas que no son funcionarios públicos, ¿ya? La Corte muchas veces ha ordenado planes de capacitación dentro de las medidas de no repetición, pero yo no recuerdo, y ahí ojalá Juana me pueda corregir si me estoy equivocando, otro caso en que ordene plan de capacitación a particulares, o sea, a personas que no son parte del Estado, que no son funcionarios públicos, ¿ya? Aquí estamos ordenando un plan de capacitación a autoridades religiosas, en el caso de la región católica serían vicarios para la educación o eventualmente obispos, que tienen que recibir
clases sobre el principio de igualdad y no discriminación, y especialmente referido a la prohibición de discriminar por orientación sexual. Entonces, si consideramos que estas capacitaciones se dan en el ámbito del certificado de idoneidad, es presumible que el contenido de ellas lo que busque es precisamente que no revoquen un certificado de idoneidad basado en orientación sexual o en ciertas materias relacionadas con la moralidad. Entonces, el efecto, ¿ya? Aunque uno podría imaginar o diseñar una capacitación genérica, ya sobre el principio de no discriminación y de igualdad, en la práctica, atendiendo que ese es el contexto en que se está dando la capacitación, probablemente sí afecte esta posibilidad de dar el certificado de unidad, o sea, afecta la libertad que tiene la autoridad religiosa para dar certificado de unidad, ¿ya? Porque le está diciendo, mire, usted puede hacerlo, pero no lo puede hacer basado en esto. Y eso al final sí afecta a creencias, ¿ya? O sea, la misma corte dijo, no, está dentro del ámbito de autonomía de las comunidades religiosas definir sus creencias. Pero si yo además te estoy diciendo, pero esta creencia no es válida, o deberías quizás modificarla, o por lo menos no la consideres para estos efectos, bueno, al final sí estoy afectando tu creencia. O sea, sí estoy afectando esa libertad para definir las creencias. De forma indirecta, pero la estoy afectando, porque estoy capacitándote, diciéndote, esa creencia es cerrada, esa creencia no se tiene que tomar en cuenta, esa creencia no puede tener un efecto práctico. Entonces, por eso yo mencionaba que me parece difícil compatibilizar libertad religiosa con el cumplimiento de estas capacitaciones, ¿ya? Y sé que puedo sonar un poquito excesiva o mente negativa ya en este punto, pero me tocó atender una reunión con el gobierno de Chile precisamente cuando vino la Corte Interamericana en virtud de audiencias públicas por otros casos, pero en ese contexto iba a tener una reunión con las autoridades de gobierno para ver el cumplimiento de la sentencia. Y yo creo que en ese marco, para mostrar algo al gobierno, efectivamente hicieron una reunión con distintas comunidades religiosas para ver cómo se avanzaba en el cumplimiento del caso Pavés. Y ahí el gobierno mostró, ya, de alguna manera, los representantes, que a ellos les chocaba que en el fondo algunas religiones no quisieran evolucionar sus creencias en materia de sexualidad. Por eso siento que no me lo estoy imaginando, ya que la capacitación iría en ese sentido, ya, porque en el fondo se hizo bastante explícito en ese momento de que no entendían bien por qué en el fondo algunas religiones no evolucionaban como otras, porque no todas podían llegar a las mismas conclusiones, ¿ya? Entonces, claramente se estaba afectando o se consideraba que esta autonomía para definir creencias no era plena. Luego, la segunda medida de reparación, de no repetición, que a mí me parece compleja en este aspecto, señala que el Estado deberá adecuar su normativa sobre la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial para la impugnación de las decisiones de los establecimientos educativos en torno al nombramiento o remoción de profesoras o profesores de religión, como consecuencia de la emisión o revocación del certificado de idoneidad. Entonces, aquí se refiere a crear un recurso, una acción judicial, no para revisar la decisión de la autoridad religiosa, sino para revisar la decisión de la autoridad pública sobre temas laborales, ¿ya? Por ejemplo, en este caso hubiera sido sobre el cambio de profesora de religión a inspectora del establecimiento educacional, que había sido tomado por la Corporación Educacional de San Bernardo, y que en el fondo hubiera un mecanismo judicial para impugnar esas decisiones. Esto es bien curioso porque en los hechos del caso, a nivel chileno, no hubo ningún recurso judicial, acción judicial contra las autoridades públicas, ¿ya? Daría para largo explicar toda esa área de que en el fondo aquí quizás hubo una falta de agotamiento de recursos internos, que es uno de los requisitos para llegar a la Corte Interamericana, ¿no? Que se hayan agotado todas las instancias judiciales previas antes de ir al sistema interamericano.
Bueno, en este caso, el recurso de amparo, o recurso de protección, como se le conoce en Chile, se intentó solo contra el vicario para la educación de la diócesis de San Bernardo, es decir, solo contra la autoridad religiosa que revocó el certificado de unidad, pero no hubo ningún recurso contra autoridades públicas o las de la Corporación de Educacional, que fueron las que tienen competencia laboral sobre esta profesora de religión y sobre las que la sentencia está solicitando que se cree un nuevo recurso. Entonces, es un poco extraño porque en el fondo solicita que se cree un nuevo recurso cuando el recurso ni siquiera se intentó y sí existía en Chile. ¿Ya? Nada impedía que se hubiera podido intentar una acción de protección contra también las autoridades públicas. Yo sospecho que la razón por la cual la Corte sí lo hace es que al leer los fundamentos de las sentencias de la Corte de Apelaciones chilena y la Corte Suprema en Chile, se fija que los argumentos de los tribunales chilenos fue precisamente que las autoridades públicas y que las autoridades religiosas podían actuar de esta manera, podían revocar el certificado de unidad, porque la normativa vigente, el decreto 924, se los autorizaba y que por tanto las autoridades públicas no podían revisar eso, que no era una actuación arbitraria o ilegal porque la normativa se los permitía. ¿Ya? Entonces probablemente la Corte concluyó, bueno, si ese fue el razonamiento de los tribunales, aunque se hubiera intentado un recurso contra las autoridades públicas, el resultado hubiera sido el mismo. ¿Ya? Y eso también me preocupa porque en el fondo significa que la Corte Interamericana solo reconocería que un recurso es efectivo, ¿no? O sea, que cumple con el estándar de debido proceso, si le da la razón al peticionario. ¿Ya? O sea, no por el hecho que no basta con que exista, sino que en el fondo para que se considere un recurso efectivo, judicial efectivo, tiene que ser darle en fondo la razón a una de las dos partes, ¿ya? Lo cual parece un poco raro, digamos, a simple vista, que ese es el estándar para definir si es un recurso efectivo o no es efectivo. Lo otro que llama la atención es que el recurso dice que tiene que ser un recurso judicial, no ordena que tenga que establecerse vía legislativa, pero en el ordenamiento jurídico chileno, los recursos judiciales tienen que establecerse vía ley, ¿ya? Vía ley entendida como norma emanada del Congreso. Y esto es difícil, o sea, para el gobierno es difícil lograr, no es imposible, en teoría la Corte Interamericana muchas veces también ha ordenado cambios legislativos, ¿cierto? Pero para el gobierno es difícil lograr cambiar o agregar o crear un nuevo recurso vía ley, ¿ya? Y, como digo, de los antecedentes que yo tuve esta reunión con el gobierno, más que irse por ese lado, ¿ya? Lo que el gobierno buscaría para cumplir con la sentencia es modificar el decreto 924. Entonces, vuelvo a este tema de argumentación versus medidas de no repetición. En la argumentación, la sentencia no dijo modifica el 924, o no ordenó modificar el decreto. No consideró que fuera necesario. Sin embargo, en la práctica es casi imposible, no es imposible del todo, pero es casi imposible que se establezca este nuevo recurso sin modificar el 924. Entonces al final termina de forma indirecta sí pidiendo que se modifique, ¿ya? Por lo menos el Estado lo ve así, ¿ya? Lo percibe de esa manera, ¿ya? Quizás por un tema como práctico, porque sabe que quizás le costaría mucho más hacerlo vía Congreso y le sale más fácil hacerlo vía administración, ¿ya? Vía cambio de una normativa de rango administrativo. ¿Qué es lo que buscaría probablemente el gobierno hacer? En el fondo, ponerle matices a la competencia que tiene la autoridad religiosa para determinar el certificado de unidad, probablemente pronunciándose en concreto sobre temas de orientación sexual, ¿ya? O, si no cambia con esos matices, sí estableciendo una vía de revisión de la decisión de certificado de unidad por parte de las autoridades públicas, estatales, ¿ya? Entonces, claro, de nuevo, a través de esta vía recursiva, que en principio parece ser bastante neutra la medida de no repetición, se está permitiendo que las autoridades estatales revisen
una decisión de la autoridad religiosa. Y con eso, en la práctica, sí se está afectando la libertad religiosa, se afecta la autonomía de las comunidades religiosas, porque esas revisiones, esas decisiones que son de carácter religioso, pasan a ser revisadas por el Estado, ¿no? Y ahí se afecta, digamos, hasta el ámbito de autonomía que las comunidades religiosas tienen respecto de las autoridades estatales. Entonces, en resumen, y con esto termino, con esta presentación quería destacar que si bien la argumentación de la sentencia, yo concuerdo con Juana, que tiene varios aspectos positivos para la libertad religiosa, ¿ya? Y eso es muy positivo para el resto del continente, porque creo que lo que más puede influir en el litigio estratégico a largo plazo es la argumentación, ¿no? Y para el resto de los países de Latinoamérica. Sin embargo, para Chile, por lo menos en este momento, los efectos en el caso concreto pueden ser más restrictivos de la libertad religiosa de lo que se ve a simple vista por la argumentación de la sentencia, vía estas dos medidas de no repetición, ¿ya? Entonces, la imposibilidad de cumplir estas medidas, respetando plenamente la libertad religiosa, como digo, incluso en los términos que la sentencia reconoció, auguran, a mi parecer, que esta va a ser una de esas sentencias que la Corte va constantemente, año tras año, decir, falta cumplirla, no hemos cumplido al 100%, unas que quedan siempre con unos resabios de que no logran el cumplimiento al 100%. Por eso sospecho que va a ser uno de estos casos que van a quedar en incumplimiento por largo tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sole. Un placer escucharte. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Empiezo de atrás para adelante. Analí Vázquez pregunta, buenas tardes. Quisiera saber si la emisión del certificado de idoneidad del docente que dicta el curso de religión tiene un sustento directo en el concordato entre Chile y el Vaticano. A nivel del control de constitucionalidad, ¿es posible aún cuestionar el concordato ante el Tribunal Constitucional chileno? ¿Contesto yo, Juana? Bueno, Sí, no hay Sole. concordato. Ya, sé que hay una de las asistentes que podría dar una clase mucho mejor que yo sobre este tema. En Chile no tenemos concordato con la Santa Sede, ¿ya? Entonces, no estaba en ese contexto, no era una de las posibilidades, digamos. No tenemos ningún acuerdo formal, entonces no existía esa posibilidad. Perfecto. Leo la segunda. Dice, en relación a la medida acerca de capacitación para quienes no son funcionarios públicos, igualmente me queda la duda de esta delegación del Estado de Chile respecto de las clases de religión. Quizás entiendo mal, pero no comprendo que la Corte señale esa delegación por parte del Estado a las autoridades religiosas respecto de las clases de religión y consiguiente idoneidad. En definitiva, ¿puede acaso el Estado delegar a privados o no funcionarios públicos? ¿No es que la delegación solo cabe entre entidades públicas según el derecho administrativo? Ya. Súper buena pregunta. Entonces, para explicar, o sea, lo que la Corte, la discusión sobre delegación de la Corte era si la facultad para otorgar certificados de idoneidad a profesores de religión católica es una facultad pública o privada. Y entonces aquí, ¿qué hace la Corte? La Corte lo que hace es decir, la Corte decide, es una facultad pública debido a, y esta es, digamos, la discusión en controversia, debido a que aquí estamos hablando del derecho a la educación. Entonces, la Corte lo que hace es analizar los currículos de la educación religiosa en Chile y decir, mire, debido a que la clase de religión hace parte de los currículos de educación pública y de educación privada, pero particularmente que la discusión es la educación pública, aunque había una discusión sobre si la escuela particularmente tenía carácter público-privado porque era subvencionada, pero la Corte dice, debido a que está dentro del currículo y debido a que hace parte más general del derecho a la educación en Chile, por tanto, todo lo que tenga que ver con educación es una función pública. Y en ese sentido es como si se estuviera delegando, no una función, no es que las iglesias se vuelvan funcionarios públicos, sino que empiezan a administrar, por decirlo algo así, un elemento de un servicio público, que en este caso es la educación.
analógicamente lo que puede ocurrir con un hospital privado, ¿sí? Pero que está prestando el servicio público de salud y en ese sentido el Estado sí está de alguna manera obligado a fiscalizar e intervenir de manera particular ese servicio público en particular. El problema de este caso es que pues yo difiero en lo que dijo la Corte, porque lo que planteaba el Estado y plantearon muchos de los intervinientes, de los peritos y de los amicus, es que esta facultad de certificado de idoneidad es más bien una facultad que no tiene que ver con el servicio público de educación, es una facultad inherente a las iglesias, como les decía, lo ha dicho ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho el Comité de Naciones Unidas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo que está ocurriendo ahí no es una delegación de una función pública, sino que más bien las escuelas permiten que los estudiantes reciban educación religiosa y permiten que quienes dicten esa educación religiosa sean personas que las propias iglesias han designado. Siendo esta educación completamente voluntaria, los padres que no quieran que sus hijos reciban esa educación no la reciben, puede ser de cualquiera de las religiones y más bien las iglesias estarían encargadas de proporcionar los nombres de la iglesia de quien vaya a querer recibir clase de religión en judaísmo o religión musulmana o religión bají, bueno, ahí digamos de las 16 religiones que permite el Estado de Chile. Entonces, ahí la discusión estaba en si eso propiamente era una función pública o no, y la Corte termina decidiendo si es una función pública, lo cual sigue siendo muy problemático en el entendido de que, de nuevo, se trata más bien de que las escuelas públicas y privadas deben garantizar el derecho de los padres a que los hijos reciban educación religiosa de acuerdo con sus propias convicciones. Cuestión distinta sería que es una clase de religión universal o clase de religiones o clase de ciudadanía inspiradora, ¿no? Que son materias que aunque tienen que ver con ética o pueden llegar a tener cuestiones de espiritualidad, no pertenecen a una religión en particular. El profesor de religión católica, en este caso, tendría que dictar doctrina de la religión católica, ¿sí? Aquí la profesora Pavés, que además era una muy buena profesora en el sentido de docente, ¿no? Entonces ella nadie discutía en el caso que ella era una buena docente, por el contrario, por eso el colegio la mantuvo, en el colegio fue inspectora general, pero para la clase de religión, ella misma decía en su testimonio que ella al final no estaba dictando propiamente la clase de religión católica, que ella estaba dictando una clase más de religión universal, pero resulta que ese no era la función para la cual tenía que estar en el colegio, con lo cual, digamos, eso evidenciaba las confusiones que puede haber en el tema del 12.4 y de cuál es el derecho de los padres a que sus hijos reciban esa educación en esa religión en particular, que es lo que en cambio los padres sí han delegado en el colegio, en esa materia en particular, porque le están permitiendo y entonces, y saben que son las iglesias las que dan este certificado de idoneidad. No sé si con eso respondo. Muchísimas gracias. Carlos Lombardi pregunta, ¿no se observa la misma exigencia de idoneidad moral a los sacerdotes docentes gays? ¿Cómo han solucionado ese tema? ¿Qué casos hay? ¿Todo le quieres decir? ¿O digo? Dale tú. Estoy tratando de entender No, bien la pregunta. si entiendo bien la pregunta, es decir, no sé si estoy comprendiendo, de pronto Carlos nos puede aclarar bien la pregunta, pero digamos que si entiendo bien yo no, este es el primer caso que llega a la Corte Interamericana relacionado con este tema y entiendo que lo que sí es muy claro, y aquí sí quisiera volver a aclarar, de pronto tiene que ver con esta la pregunta, y no nos corresponde, pues creo que a mí no me corresponde tampoco hablar a nombre de la Iglesia Católica, yo sé que no tengo ninguna idoneidad para ser expositora de las doctrinas de las iglesias, pero lo que sí quedó muy claro en el caso es que la razón por la cual la profesora no tenía o se le había revocado el certificado de idoneidad no es por el hecho de que ella fuera lesbiana. Esto es bien importante, o sea, no es por el hecho de que ella fuera lesbiana o porque un docente sea gay, no, esa no es la razón. La razón tenía que ver, y esto tiene que ver mucho también con los casos europeos, porque ya es una cuestión que se manifiesta en público y eso lo que implica es que la creencia, o sea, que hay una separación, digamos, pública de la persona frente a la creencia, lo cual es completamente respetable.
ella podría estar completamente en contra de lo que enseña la religión católica, ¿sí? Aquí hay un peritaje que puede interesarle mucho a Carlos, que es el peritaje del profesor Roberts, porque es un profesor que de hecho ha trabajado mucho el tema e incluso él propugna porque las propias iglesias pues empiecen a modificar sus doctrinas sobre este tema. Pero él dice algo muy importante, él dice algo muy importante. Esto tiene que ser un proceso de las iglesias. La propia Corte en la sentencia dice que no le corresponde a la Corte entrar o sea, que ni al Estado le corresponde entrar a las iglesias, ni a las iglesias en el Estado. ¿Mm? Independientemente de lo que uno pueda pensar sobre esta cuestión, la cuestión en particular es si el Estado tiene la posibilidad o incluso el deber de imponer a las iglesias cómo deben ser sus doctrinas. Y en este caso en particular, la doctrina de la Iglesia Católica no decía que el hecho de que ella fuera lesbiana lo que le quitaba el certificado de unidad, sino que dado que ella ya públicamente estaba en contra de algunas de las doctrinas de la Iglesia Católica, iba a ser muy difícil que eso no se reflejara en sus clases de religión católica. Y el mandato de los padres es que la doctrina que se le enseñara a sus hijos pues fuera fiel a las doctrinas de la religión. Aunque no tiene concordato Chile, el catecismo de la iglesia, esto lo dice claramente frente a la enseñanza de la religión católica. Pues por supuesto la profesora Pavés había estudiado esto incluso a nivel universitario, luego ella también conocía este punto específico del catecismo, con lo cual esto es, digamos, muy propio de la doctrina que ella tendría que enseñar y eso habría podido entrar muy en conflicto con lo que ella públicamente ya estaba manifestando, que no estaba en concordancia con lo que la religión en particular enseña. Muchísimas gracias, Juana. Ahí leo una última pregunta. Dice, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las que han sido objeto del análisis, junto con muchas otras sentencias, ¿les parece que traen a debate la legitimidad de ejercicio de este organismo internacional, puesto que distorsionan los derechos reconocidos expresamente en el tratado? Bueno, eso es complejo. Yo creo que es válido criticar sentencias de la Corte como lo estamos haciendo acá de forma académica y también reconocer que quizás la Corte podría hacer algo mejor en el hecho de reconocer mejor los márgenes, ¿ya? El margen de apreciación de los estados para regular ciertas materias. ¿Ya? Es verdad que la Corte Interamericana, a diferencia de la Corte Europea, tiende a ser más universalista, por ponerle de una manera, ¿no? Verse a ella como una corte suprema por sobre los estados, más que darle estos espacios de márgenes a los estados. Y eso yo creo que efectivamente afecta en sí mismo la legitimidad de la corte. O sea, no, yo no diría la corte es ilegítima por hacer esto, sino que ella misma se está afectando su legitimidad al cerrar estos espacios de márgenes, porque así los estados muchas veces se sienten menos abiertos a cumplir con las sentencias. ¿Ya? Entonces, yo critico las sentencias, el contenido de ellas, efectivamente creo que muchas veces no lo está haciendo de forma correcta por no darle esta imagen a los, espacios, a los estados, pero además que creo que la misma Corte se está afectando su propia legitimidad, más que porque produce una reacción, en inglés se dice backlash, o sea, como de reacción en contra, ¿ya? Y entonces eso afecta la protección de derechos humanos en casos que realmente los estados sí están afectando derechos humanos básicos y esenciales, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy en día, y que en el fondo debilita a la misma Corte tener estas posiciones más como maximalistas y que, como dice, a veces pueden ser una interpretación errada, digamos, del texto de la convención. Yo creo que en esta sentencia en particular, como decía Juana, igual es una sentencia que argumentativamente tiene varios problemas, ¿ya? Entonces, yo no la veo como una sentencia tan peligrosa en ese sentido, ¿ya? Porque es súper difícil de alguna manera extenderla a otros casos, me parece a mí, porque como la argumentación fue tan confusa, creo que es difícil agarrarse y decir claramente, este precedente me sirve para este otro caso. Creo que en ese sentido, sí, la Corte podría haber sido mucho más peligrosa en el sentido de si quería realmente limitar la libertad religiosa. Me parece que no lo hizo tanto como podría haberlo hecho.
Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a las dos expositoras de lujo. Muchas gracias por hacerse tiempo y compartir con nosotros todas sus reflexiones, análisis y demás. Y muchas gracias también a todos a los que están acá presentes y gracias por formular las preguntas. Y ahí veo que siguen hablando al chat, pero bueno, por honor al tiempo, tenemos que ya ir finalizando este primer encuentro, pero bueno, los esperamos al segundo encuentro que va a tener lugar el 12 de septiembre a las 6:30 de la tarde, hora Chile y Argentina, en el que también vamos a tener el gusto de escuchar a dos grandes juristas, a Juan Navarro Floria y a Débora Ranieri. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos los aquí presentes y gracias por estar.